cómo uno actúa e interviene en esos momentos difíciles. Creo que sin duda ha sido dos de mis grandes escuelas, las crisis y los buenos líderes que he tenido. La gente con incertidumbre, uno como líder con incertidumbre, pero tienes que demostrar como esa inteligencia emocional para decir todo va a estar bien, sabiendo que probablemente no va a estar bien y mostrar también cierta vulnerabilidad en momentos, es decir, pues no sabemos cómo lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer bien, de preguntar, de ser curioso, de buscar soluciones distintas e innovadoras para hacer algo que aporte tanto al negocio como a las personas. Hola, yo soy Fabricio Serna y esto es Cultura Empresarial, el podcast donde descubrirás los hacks que han permitido a las transnacionales más importantes de Hispanoamérica enaltecer su cultura gracias a sus perspectivas únicas e innovadoras. Antes de empezar, te recuerdo que tanto este episodio como los anteriores los encuentras en su versión de video en YouTube y en podcast en Spotify. En este episodio de Cultura Empresarial me acompaña Jorge Vique. Él es psicólogo por la Universidad del Valle de México con un máster en gestión de recursos humanos por la Universidad ICESI y un MBA con especialidad en recursos humanos por la Universidad Latinoamericana. Además, por segundo año consecutivo, es reconocido como HR Influencer en la categoría de Change Makers y actualmente es docente de posgrado en especialización en gerencia de talento humano en la Pontificia Universidad Javeriana. Jorge tiene más de 15 años de experiencia en diferentes países de Latinoamérica en empresas multinacionales, desarrollando procesos de personas en empresas como Henkel, Unilever, Sanofi y ahora es director de personas y cultura en Genfar del grupo Eurofarma, top 3 del sector farmacéutico. Ahora sí, disfruten de esta entretenida conversación que tuve con Jorge Vique. Jorge, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Cultura Empresarial. Bienvenido. Gracias, Fabri. Buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y un placer estar aquí con ustedes el día de hoy. Jorge, hablábamos fuera de micro y me ponías al tanto de que tú estabas en Cali, pero una de las cosas que yo le tengo que preguntar naturalmente a un mexicano, como además a veces nos pasa también que nos preguntan a los peruanos, es cómo sobrevives sin los tacos, ¿no? Porque la comida es algo muy importante en ambas culturas, en tanto en la mexicana como en la peruana, es una pieza clave en nuestra rutina. ¿Cómo sobrevive un mexicano fuera de su país? Fabri, yo creo que al inicio fue difícil. Sin duda no es fácil porque uno extraña ese sazón, ese todos los ingredientes que estamos muy acostumbrados a comer y por supuesto el famoso chile. Entonces al inicio es difícil, pero uno encuentra las formas, va encontrando qué mix de comidas puede hacer, qué alimentos, sustituir por otro tipo de picantes. Y al final, bueno, toca estar ahí tocando de puerta en puerta restaurantes hasta atinarle a cuál era el bueno. A ver quién tiene la tortilla real, ¿no? La tortilla real, porque uno piensa que es como esa famosa tortilla de harina que decimos nosotros, que es muy típica en el norte de México, como esa comida Tex-Mex, pero la Sí. real es la de maíz, ¿no? La de maíz, que es la rica. Entonces ya después de un par de meses encontré un lugarcito donde se pueden conseguir unos buenos tacos. Súper, súper. Oye, Jorge, yo sé que ya lo decíamos hace un instante que tú eres mexicano y tal. ¿Cuál es como esa rutina en tu día a día? ¿Cómo empieza un día tuyo cualquiera en un día natural de trabajo, por así decirlo? Bueno, pues probablemente no es tan fuera de serie, ¿no? Como cualquier otra persona, me parece que uno despierto, eso me dio muy duro hablando de que ahora que me decías como sobre un mexicano, ya no hablando de la comida, pero sí hablando de la cultura en cuanto al momento del inicio del día. Sí. Nosotros en México estamos acostumbrados muy similar a Perú de no iniciar tan temprano. La vida en México no es que madrugue a las 7 de la mañana, 7:30, sino ya uno empieza a trabajar entre 8, 8:30, 9, ¿no? Muchas oficinas. Y en Colombia me parece, particularmente en Cali, tal vez una situación del clima, la vida Sí. empieza a las 5 de la mañana, 5:30, tú ya escuchas ruido, escuchas los autobuses de la ruta de los pequeños, de los niños que llegan por ellos a las 5:30 de la mañana y yo decía, no podía creer esto. Al inicio decía, ¿qué es esto? Yo, o sea, a las 7 ya la gente en la oficina trabajando, preguntando cosas, pidiendo temas y uno adaptándose. Entonces, bueno, ya mi vida hoy empieza temprano. Soy muy malo para madrugar, debo reconocerlo. Yo no puedo parar a 5 a.m. y activarme, me tardo mucho en despertar, pero ya una vez despierto, tengo mi rutina de ejercicio, por lo menos 30, 45 minutos todos los días, Vale. ya así fijo, llámese entrenamiento funcional, salir un poco a correr, entrenar en casa, todo en casa realmente.
tomar algo de desayuno y realmente iniciar. Los días que se pueden trabajar desde casa, sin duda, pues trabajar uno, ver correos, dedicar, ¿no? A ese tiempo. Y por supuesto, ya después el traslado, si es ya en la oficina. Pero realmente, digamos, no es tan fuera de serie. Creo que aquí el hábito que he logrado adquirir es realmente el entrenamiento en la mañana, cosa que yo hacía en México por las tardes. Esa rutina me cambió bastante y eso me ayudó como llenarme de energía un poco en el Claro, es día. diferente, ¿no? Totalmente distinto. Y en eso eres disciplinado, es decir, o sea, tratas de no fallar y lo haces todas las mañanas de por sí. Todas las mañanas trato. Si por alguna razón, por flojera, por un viaje, por lo que sea, no lo logré, trato de recuperarlo en la tarde. Pero sí, totalmente disciplina de hacer al menos esos 30 minutitos. Yo le digo a mi equipo, no hago ejercicio por mí, sino por salud mental de ustedes. Entonces, Bien, bien. trato de hacerlo, pero sí, sí, muy, muy comprometido con esa rutina, sin duda. Bien, súper. Oye, y desde que el ejercicio se convirtió como en una rutina tuya, real, y además por esta broma que hacíamos, ¿pero sientes un cambio a nivel de la manera en cómo enfrentas los días, de cómo llegas a las reuniones? No sé si es que lo haces de pronto y cuando estás haciendo ejercicios vas haciendo un repaso de qué es lo que viene en el día o estás súper enfocado. Sí, sí siento un cambio totalmente brutal. Creo que te ayuda como para oxigenar un poco el cerebro, sin duda, generar nuevas ideas, proponer. Normalmente yo cuando es entreno más funcional, probablemente uno pues está full enfocado en la rutina, la serie que sigue, corre, sube, Claro, claro. brinca, pero cuando salgo a trotar, por ejemplo, que también es una de mis hobbies, trotar, correr, me sirve para 2 momentos. Uno, desconectarme full y conectarme conmigo, y a veces la mente en blanco, creo que es la única forma en donde yo lo he logrado. O en el otro momento, si estoy trabajando en algún proyecto, en algún momento, van apareciendo ideas, ¿sabes? Como uno cuando le pasa que a veces está dormido y el cerebro no para, no para, no para, y de repente llegan ideas a las 3 de la mañana, me pasa mucho trotando, que de repente ahí encuentro la solución, una propuesta, algo nuevo, y me pasa mucho ahí, eso lo disfruto bastante. Y Jorge, y solo para ir cerrando este descubrimiento de tus rutinas, y en cuanto a lo laboral, por ejemplo, ¿hay un momento en el cual pones un corte o en verdad cómo fluye? Llega correos de alguien que se ha quedado rezagado y envía un correo en la noche y tal, lo respondes, intercambias algo, dejas mensajes de cara hacia el siguiente día o eres muy estricto en eso y no lo haces? Anteriormente debo reconocer que no lo hacía. Era 24/7, uno, y pues desafortunada o afortunadamente el celular en la mano y uno llega a un correo y quiere responder por esa necesidad o esa falta de desconexión. Pero yo creo que de un tiempo para acá, tal vez año, año y medio, trato de hacer esa desconexión. Si bien es inevitable que uno voltee a ver el correo y lo abra en cada que toca el celular, sí trato ya de cuidar pues el bienestar también del equipo, de las personas, de no escribir un correo a las 5 de la mañana, 3 de la mañana, y yo por mi salud mental también sin duda desconectarme y dedicarme a hacer otras cosas. Jorge, ahora sí quiero llevarte hacia muy atrás, más o menos pucha, un poquito más de hace 10 años atrás, cuando parte de tu carrera ya Claro. empieza en Henkel. Naturalmente, imagino que hay historias antes de esto, Sí. pero tú empiezas allí ya primero como dentro del área de recursos humanos, como analista, y luego vas escalando. ¿Cómo fue esta llegada? Y además, si nos puedes poner como en contexto, ¿qué es Henkel? Claro que sí. Mira, Henkel es una empresa alemana de consumo masivo. Principalmente su fuerte son la parte de adhesivos y todo lo que es laundry y cuidado personal. Sí, es una empresa pues totalmente transnacional, muy grande, que tiene su corporativo y toda su sede en Alemania. Y realmente ahí, bueno, ya pues se diversifica en 3 unidades de negocio y en los distintos países, obviamente, de todo el mundo. Ujú. Entonces yo empecé, digamos, yo llegué allá a hacer mis prácticas profesionales, yo empecé ahí Claro. mi vida laboral ahí con ellos. Posteriormente crecí, creo que pasamos, o la mayoría que estamos en esta vida laboral, o la vida Godín, decimos en México, la vida laboral, pues hace sus prácticas, luego tiene la oportunidad de un contrato temporal o a través de una agencia tercera de outsourcing en su momento cuando funcionaban así, y después ya la oportunidad de quedarme directamente con ellos. Y digamos que fue así realmente, fue a través, yo seguí estudiando, cuando empecé a trabajar con ellos, tuve la oportunidad de liderar un proyecto ahí de entrenamiento, de desarrollo de habilidades. Me acuerdo el proyecto era un desarrollo de multihabilidades para la parte operativa, era en la parte industrial, en Toluca, en la planta en México.
Y era el objetivo al final a los técnicos y a los operadores hacer los multihabilidades para cubrir ausentismos, para generar un escalafón de reconocimiento y que la gente pudiera ingresar a un mejor salario. Operaba una o dos máquinas, era el operador A, el dos, tres, cuatro máquinas, el B y así. Entonces trabajamos ahí fuertemente en eso. Y digamos que fue cuando empezó mi experiencia y el acercamiento en la vida de talento humano. Si retrocedemos a esa época y pudieses mirar a ese Jorge, que además jovencito entraba a trabajar en Henkel, ¿qué características tenía? ¿Hay algo de él que se mantiene hasta ahora? Uy, Fabri, yo creo que sí. La curiosidad. Sin duda, creo Mm, que la curiosidad de saber qué hacen, cómo se hace y por qué hacen así las cosas las personas. Creo que esa es una de mis principales, no sé si en ese momento de las fortalezas, pero de preguntar, de ser curioso, de buscar soluciones distintas e innovadoras para hacer algo que aporte tanto al negocio como a las personas. súper, qué bien eso. O sea, la curiosidad creo que es algo y en este caso, porque antes de hacer mi reflexión, ¿y es algo que promueves, por ejemplo, en tu equipo actualmente? Sí, bastante, trabajamos mucho en eso, ¿sabes? Que me gusta trabajar mucho bajo proyectos, bajo ideas, traigan propuestas, campañas Sí. y con base en eso van saliendo cosas muy Lo, chéveres. lo decía de hecho porque cuando detectamos, creo yo, en general todos, ¿no? Que hay un patrón como esta idea de curiosidad que se repite a lo largo de los tiempos, a lo largo de los años, cuando uno va cambiando de organizaciones, va haciendo esa práctica, aun cuando no lo hace de manera consciente, hasta que llega un punto ya, probablemente como en tu caso, ¿no? 10 años después, 12 años después, en que dice, pucha, esto sí es algo que deberíamos todos cultivar y deberíamos hacerlo y trata de que los equipos lo hagan. Lo digo porque además lo he visto en todas estas entrevistas, todos me dicen, no, de repente es la curiosidad, otros me dicen la observación, otros me dicen, no, más bien dar espacio a los equipos para que desarrollen solos y tal, porque lo traen de atrás y en este caso funciona. Claro. En Henkel, cuando tú entraste, si pudiésemos como de pronto poner un solo reto que a ti te gustaría recordar antes de pasar ya a la siguiente experiencia que tuviste, ¿cuál sería? ¿Cuál destacarías? Uy, yo creo que fue uno de mis principales retos ahí en Henkel fue que yo, contándote un poco de contexto de historia nada más, yo quise Sí. ser ingeniero mecatrónico. Yo quería Ok. ser ingeniero mecatrónico y yo soy hoy psicólogo de profesión. Sí, sí, sí. En el último año de la preparatoria, como decimos en México, en los 2 semestres, digamos en el quinto semestre, tú tienes que tomar una decisión sobre qué optativas estudiar, llámese qué Claro. área, humanidades, la parte de físico matemático, bueno, etcétera. Ujú. Y el primer semestre me fui a físico matemático, química, física, matemáticas, álgebra y me fue bien. Me gustaban mucho los números o me gustan mucho los números. Sin embargo, tuve una materia como de una hora a la semana de psicología y enfocada como hacia organizaciones. Y digamos, de ahí dije, bueno, hablé con la directora porque uno no se puede cambiar normalmente en ese año, sino ya hasta terminar y decides qué estudiar y chao, te vas a la universidad y comienzas. Sí. Sin embargo, pedí una autorización, hablé con la directora de la preparatoria, le dije, oye, denme oportunidad de cambiarme los otros, el sexto semestre o el último semestre de la prepa a humanidades. Me gustó psicología, estoy indeciso, no sé qué hacer, ayúdenme. Bueno, autorización, firma por acá, por allá y me dejaron cambiarme al último semestre a las optativas de humanidades y tuve casi 9 horas de psicología a la semana, ya integral, clínica para niños, bueno, organizacional. Y me apasionó la mente humana, me apasionó el comportamiento de las personas. Dije, bueno, llegué al momento de hacer ese examen de admisión, me quedé, presenté los dos, ingeniería, psicología, me quedé en los dos, dije qué difícil porque hubiera pasado uno sí, uno no, y ya más fácil. Pasé los dos exámenes, pero al final me fui hacia psicología. Te cuento un poco esto, ¿por qué? Porque empecé mi carrera en recursos humanos, talento humano, pero en Henkel tuve la linda oportunidad, y se lo agradezco en ese momento a mi jefe que estaba allí, de empezar a cubrir una licencia de maternidad de una coordinación de manufactura. En México de ley Mm, son 90 días, 3 meses, sí. y yo estaba desde el proceso, digamos, generalista, pero estaba tratando de cubrir una posición de licencia por 3 meses. Me dijo mi jefe, quiero una persona de tal universidad, tal perfil, solo por 3 meses. Yo decía, bueno, no va a ser fácil, va a ser retador. Pasó un mes, o sea, ya arrancamos el mes, entrevistamos en una semana a 30 personas,
nos quedamos con 3, 2 se cayeron del proceso y a la persona que le íbamos a ofertar, ¿qué crees? Que ya no me voy y aceptó otra compañía. Y dijimos, uf, arranca de cero. Yo le dije, Carlos, se llama Carlos, le dije, yo te cubro el rol, dame la Claro. oportunidad, 3 meses. Le dije, en ese primer mes yo sigo buscando, si no te gusta a ti o no me gusta a mí, yo me regreso y en ese mes ya te juro, te cobro la posición. Bueno, perfecto, Jorge, ya trabajamos el plan de entrenamiento, te doy la oportunidad. Me dio la oportunidad y ese reto de 3 meses que yo iba a cubrir la licencia de maternidad me duró 3 años. Me duró 3 años en el área de manufactura, de operaciones, pasé por el área de empaque, el área de manufactura, el área de proceso, o sea, toda el área del proceso de la transformación del detergente, desde que llega la materia prima hasta que empaca uno la bolsa, el jabón en barra, el jabón líquido. Eh, y me dio una visibilidad completamente distinta del área de talento humano. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros desde la parte administrativa, préstame a la gente, la necesito entrenar, o el curso, o tal, o como que exige uno a veces sin conocer muchas veces el proceso. Y normalmente el proceso, llámese comercial, operaciones y demás, te dice, no puedo, la gente tiene que vender, la gente que opera, si para una máquina no produce, si lo saco de allá pierdo cliente. Y desde adentro me dio una sensación y una sensibilidad distinta del de entender el porqué de los dos y el para qué de los clientes internos y también desde talento humano y cómo hacer esa conexión desde la empatía, desde conocer Claro. el proceso, ponerte en los zapatos de un supervisor de ventas, desde un supervisor de producción y encontrar esos puntos de equilibrio para llegar a acuerdos, porque al final el objetivo es crecer el negocio, que la compañía produzca, venda, que sea sostenible en el tiempo. Entonces, yo te puedo resumir ahí en estos minutos, no tanto resumen, pero te cuento esa historia porque yo creo que ahí fue mi mayor reto y yo llevaba apenas un año, año y medio de vida laboral y conocí un proceso de ingeniería, digámoslo de esta forma, sin yo tener la formación técnica. Simplemente Claro. lo aprendí en el camino, pero la formación académica y la parte del perfil de personas, de ese perfil humano de que lo había estudiado, me ayudó a liderar equipos grandes, me ayudó a conectar con la gente, con las distintas áreas de investigación, marketing, supply chain, producción, porque al final pues todo se conecta con ese proceso en ese momento en Henkel para lanzamientos nuevos, producciones, productos, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces me dio esa sensación y me dio esa sensibilidad, perdón, de conocer desde adentro a la gente, al Sí. proceso y cómo llegar desde un punto de vista para hacer esos acuerdos y llegar a un resultado. Y esto es algo particular, ¿sabes? Porque a lo largo de, por ejemplo, estas entrevistas o estos episodios en Cultura, he notado una diferencia y además se siente, ¿no? Como cuantitativamente es muy diferente cuando los perfiles de humanidades como tú, ¿no? Tienen una cercanía diferente con los equipos y sobre todo cuando bajan a la parte de planta, que los que vienen de formación como más como administradores, ingenieros y tal, y están liderando recursos humanos, que tienen como otra perspectiva, ¿no? Entonces, vamos a mucho más números, resultados y tal, y ustedes que aunque lo tienen, lo tienen que hacer de todas maneras, son mucho más cercanos y se da de manera natural esta cercanía con los operarios, por así decirlo, ¿no? Como para ponerlo de ejemplo. Correcto. Eh, ¿Esto crees que es realmente por la parte de formación o también puede implicar la parte personal de cada uno? Yo creo que es 30%, 20% formación, Ah, 70, ok. 80 personalidad o, Vale, o el estilo de, vale. de la persona, ¿sabes? En ese sentido, para las conexiones humanas, el liderazgo, movilizar, esa parte creo que es mucho de la experiencia, pero también de la personalidad o forma, o del, pues, de nato, no sé cómo decirlo, traerlo como nato también, de esa forma de conectar. Creo que las personas que estamos en talento humano tenemos ese don, digámoslo de esta forma, para movilizar y conectar. Si bien, Mm. obviamente, uno lo va aprendiendo en esa formación académica y sin duda, pues en toda la experiencia, creo que también tiene que haber algo de ciertas habilidades natas que te ayuden a Sí. hacer esas conexiones. A socializar diferente, ¿no? Sí. Oye, Sí, antes de saltar e ir avanzando, quería solo, lo anoté aquí, porque quería hacer esto. O sea, tú nos cuentas que al final te decides por psicología y estudias la carrera, y debe ser por una sensación también así como de intuición, naturalmente, de que por ahí iba y porque te estaba gustando más y tal, etcétera. Pero imagino, o esto lo pregunto en todo caso, que hubo una conversación clave, hubo alguien que te diga, sí,
esta es la ruta, este es el camino, o realmente fue pura intuición? No, dos personas claves totalmente en este momento, y una de ellas es mi madre. Mi Claro. madre tiene la formación de psicóloga, que ella y ella lo estudió ya mayor, pues mayor a los 35, 40 años, ella estudió su carrera más o menos Claro. ya a esta edad, ya nos tenía a mi hermana y a mí, somos 2 ya mayores, y ella lo estudió allí. Entonces, pues, obviamente pues, en mi indecisión sobre físico, matemático y humanidades, le dije: "Mamá, ¿qué es el mundo de la psicología?". ¿Y ella es clínica o es organizacional? Clínica, ella es Ok, clínica. Ella es psicóloga, tiene su consultorio, sus pacientes, y ella es clínica, clínica, clínica. ok. Eh, y me ayudó al final, pues me explicó, me dio un poco la visibilidad. Yo le dije, pero yo no me veo hoy en un consultorio, sino yo lo quiero hacia comportamiento humano organizacional. Ajá. Esa conversación sin duda fue clave para mí. Y la segunda fue la profesora que me dio las casi Claro. 9 horas de psicología en el último semestre previo a la universidad, en donde si bien su formación también era más hacia la parte clínica, tenía experiencia organizacional. Entonces me decía cómo poder impactar, qué se puede hacer desde el área, cómo genera valor uno que a veces dice, bueno, el área de RH contrata, despide, regaña, punto. Pues Claro, no, ya no, ¿sabes? Como ese tabú pues existe todavía, desafortunadamente, pero ya cada vez más va agregando más valor a las áreas. Fueron esas dos conversaciones para mí. yo quiero llevarte ahora sí, Jorge, ahora sí quiero ir hacia Unilever, que probablemente es como donde yo siento que ya empieza como a tomar un poco más de sentido esto, y tú eras business partner ahí. Correcto. Una de las cosas que solemos debatir en cultura empresarial es realmente cómo juega ese rol el business partner dentro de las organizaciones. A veces nosotros decimos es como que, no, se mete de intruso en las áreas y va viendo y tal, y saca un poco de información y tal, y en otros casos naturalmente da muchísimo soporte. ¿Cómo lo sentiste tú o cómo lo podrías definir para empezar? Yo creo que en mi experiencia y en el rol que se buscaba para el cargo, digámoslo así, o sea, Unilever creo que tiene un modelo operativo bastante claro sobre qué hacen los centros de expertise, qué hace el business partner, el famoso share service. Creo que genuinamente el rol del business partner al final, si termina siendo como un generalista, pues porque es el puente entre el equipo de reclutamiento, el que baja las estrategias de compensación y beneficios a la gente, luego el que se los explica, el que tiene esa interacción también seguramente con relaciones laborales. Creo que al final termina siendo como ese partner que le Ujú. ayuda a digerir la estrategia a los clientes internos. Es decir, tal vez en un ejemplo, como me lo imagino yo, como lo viví yo, cuando pones al experto muy técnico en compensaciones, a hablar con un líder, de un gerente de ventas, el de compensaciones probablemente va a ser muy técnico y te va a hablar de la metodología y los gradings y todo esto. Y probablemente el gerente pues no es experto en el tema. Entonces creo que el business partner es como conecta esta parte técnica con el negocio y ayuda a descifrar o a desmenuzar como esa información tan técnica que pueden venir de los centros de expertise. Entonces yo sí creo que al final ese rol entre generalista termina siendo, pero ayudas a entender y transformar esos mensajes. Y ahora que lo dices, o sea, de la manera que lo has explicado, que me parece una de las más pedagógicas que hemos tenido dentro del podcast, eh, es crucial, pero mi pregunta es lo siguiente, ¿por qué los business partners, que además entiendo que es un proceso de entrenamiento también el que están teniendo a la vez, son siempre jóvenes? ¿Te parece que son siempre jóvenes? Sí. Pero todos, ¿ah? Toda mi métrica ha sido, siempre han sido súper jóvenes, o sea, como a los Ok, 5 años de haber salido de la universidad están de business partner. Y naturalmente, o sea, con el pasar de los años, 5 años después o 10 años después, son gerentes o directores de recursos claro, humanos, ¿ah? claro. Y ese rol de haber estado business partner, y además son como los defensores de la figura, ¿no? No, sí, Sí, sí. business partner para todo quieren. Puede ser, tal vez, puede ser mi interpretación y algún sesgo inconsciente que va a hablar dentro de mí, que puede Sí. ser porque al final esta figura de business partner, digamos que es relativamente nueva. Pues Ok, de 10 años tal vez para acá, no lo sé. sí. Esos roles operativos, que probablemente antes existía el gerente de recursos humanos, que terminaba siendo más, no sé si la palabra correcta es más operativo y menos Ujú. estratégico. Y Ajá. creo que se le ha dado un cambio al alcance del business partner, que sin duda suena más bonito que gerente de recursos humanos muchas veces, llamar el HRBP o el people partner.
y que creo que ha logrado conectar, va según el modelo operativo de cada empresa, porque pues puede funcionar en unas y en otras no, que pueda ser un concepto más fresco, más nuevo, repito, de los últimos años, pues 10 Ujú. años tal vez, tampoco es que sea de ayer, y puede ser un tema ahí de, de, de esa tendencia, digámoslo de esta forma. Luego de esta experiencia que tuviste en Unilever, ocurre ya la locura donde te terminas quedando muchísimo tiempo más y además creo que es cuando ya empieza, digamos, como esta versión de Jorge que es como mucho más trotamundos, ¿no? Y empiezas a irte a diferentes lugares y tal, y llegas a Sanofi. ¿Puedes ponernos en contexto qué es Sanofi para quienes no necesariamente lo entendemos? Por supuesto, Sanofi es industria farmacéutica, es una farmacéutica francesa, transnacional, que también tiene diversas unidades de negocio entre enfermedades raras, vacunas, medicinas generales y consumo, o CHC, como se llamaba, que ahora están justo en un momento de un spin-off de la parte de Opela, le llaman ahora. Entonces, eso es Sanofi, realmente una industria farmacéutica francesa, de las Big Pharma. ¿Cuál es el contexto en el que llegas a Sanofi? Fue un contexto, digamos, interesante también. La persona que estaba en recursos humanos en ese momento en Henkel, Ah, ok. que no fue mi jefe primero, cuando ella llegó, yo justo me fui al área de operaciones, pero pues fue, digamos, la gerente de recursos humanos de Henkel en ese momento, pero pues yo trabajaba en la parte industrial. Pues le llegó una oportunidad, se movió, se fue para Sanofi y una tarde me acuerdo que me pegó una llamada y me dijo, hola Jorge, mira, estoy buscando una posición para implementar justo este modelo operativo de business partners, centros de expertise, share service para el área industrial, nuevamente. En ese momento Sanofi en México tenía los centros de distribución, la planta de vacunas y la planta de consumo. Y me gustaría contar contigo en mi equipo, ya hemos trabajado juntos, ¿qué opinas? Y bueno, al final ahí fue mi decisión, digamos, salir de Unilever, entrar a Sanofi y tomar este reto de implementar, digamos, esta forma de trabajo y de este nuevo modelo operativo. Entonces creo que ahí fue esa decisión en la cual ya conocía yo en este momento a, a, a Carla y de allí pues me acepté el reto de trabajar y comenzar mi vida en el mundo farma. Poco tiempo después, nada más, probablemente, o sea, ni siquiera el año de que estuviste en el proceso de reclutamiento y tal dentro de Sanofi, fuiste nuevamente business partner. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo se ve ya en un monstruo de ese tipo? Eh, Realmente fue un proceso retador, digamos que fue una oportunidad muy similar a lo que pasó en Henkel, ¿sabes? Yo me acuerdo mucho que justo a Carla, la que me llamó en ese momento que era mi jefa, Sí. tuvo su licencia de maternidad. Tuvo su licencia de maternidad, ella era la business partner de la planta. Me dice, voy a salir de embarazo, de licencia, y estoy buscando pues el reemplazo. Me dijo, yo veo todas las habilidades, capacidades en ti, pues te gustaría cubrirlo, hablo yo con mi jefe, en ese momento el jefe de Carla, para que seas tú si te interesa. Y yo le dije, Hmm. sí, de una, pues me mido el reto y si no es, pues a los 3, 6 meses que ella pidió, pues alargó su licencia porque pidió vacaciones, más tiempo, me regreso. Bueno, perfecto. Y bueno, fue esa decisión que en otra oportunidad que yo vi, otro reto, pero fue una oportunidad de volver a cubrir otra licencia de maternidad en la cual me dio la oportunidad de tomar el rol de business partner, digamos, ya oficialmente cuando pasó este proceso de licencia, liderando ya toda la estrategia para una de las plantas más importantes de Sanofi en ese momento en México, que era la de vacunas. Bueno, la maternidad te abre a ti todas las puertas por lo visto. Sin duda, sin duda. Tres licencias de maternidad he cubierto ahí en mi vida y las tres me han detonado, digamos, un movimiento Claro. de crecimiento. Y a tiempo de eso, después nada más ocurre ya lo de Colombia. ¿Cómo fue? ¿Cómo ocurre esto? ¿Recuerdas cuál fue el escenario, la negociación, etcétera? Sí, digamos que Sanofi en ese momento estaba como en mucha transformación. Creo que es algo natural dentro de la organización, dentro ya de la industria en general. Creo que todas las compañías, la industria se mueve mucho. Es el dinamismo natural. Y justo había un proceso en donde, pues con mi experiencia industrial, ya había tenido la experiencia de trabajar en distintas plantas, incluso de Sanofi, ya había tenido la oportunidad de liderar otros equipos también comerciales y justo había un proceso en Colombia, en Cali, en la planta de Sanofi Cali, en donde
había por alguna razón ajena, pues había habido como una inconsistencia o no una continuidad del rol del business partner para esa planta. Entonces, en ese momento, el que era el director de México me dice, pues está esta oportunidad, vemos el perfil que tú puedas hacerlo, hay unos retos laborales, de temas sindicales, de transformación del equipo, están habiendo muchos cambios y creemos que puedes ser tú la persona, ¿te interesa participar? Es un proceso, no es que seas tú, pero participas si te interesa. Bueno, perfecto, pues le agradecí que me tuviera en el radar y sin duda levanté la mano con la dirección en Colombia en ese momento de talento de recursos humanos. Tuve pues el proceso, entrevistas, me entrevistó incluso la dirección de planta, la directora de la región de acá de Colombia y bueno, al final se dio la oportunidad, agarré maletas y partimos para Cali. Qué increíble eso. Qué recuerdos de ese, o sea, naturalmente ahora nuevamente estás en Cali, en otro escenario, pero qué recuerdos de ese momento en Cali? O sea, además era la primera vez que trabajabas formalmente fuera de México, ¿no? Y que llegabas a un rol crucial. ¿Qué me puedes decir de la cultura de Sanofi? ¿Cómo fue el momento de esa llegada? Pues mira, realmente creo que es algo de las ventajas de una empresa tan grande como transnacional que, digamos, la cultura organizacional, si bien localmente, digámoslo así, en los países pudiera variar por la naturaleza de la cultura local, la cultura organizacional en cuanto a valores, competencias, toda la estrategia del área venía en cascada y venía muy bien implementada tanto en México como en Colombia. Entonces, digamos que en esa parte fue bastante fácil la transición porque era implementar lo que ya veníamos haciendo, lo que yo ya conocía, con la estrategia de capital humano que estaba en ese momento, que ya era simplemente llegar a transformarla a esa cultura local de Colombia. Digamos que la parte corporativa fue sencilla, no fue tan compleja. Sin embargo, ya la parte cultural, sí creo que hay una afinidad natural entre México y Colombia que me ayudó realmente a poder tener esa adaptabilidad rápida con el equipo de Cali, el equipo de Colombia, en donde se me abrieron las puertas muy rápido. Tuve mucho apoyo en ese momento del equipo que estaba allí y digamos que lo sentí genuino y me ayudaron mucho en esa transición. Si bien yo venía solo, pues es natural que uno en lo que llega no sale, no conoce, se quiere empezar a conocer lugares y creo que ayudó también un par de personas como a decirme, oye, mira, te invito acá, vamos acá, te Ujú. llevo. Y fue la gente, realmente me fue muy amable, me ayudaron mucho a esa adaptación cultural al país y a la ciudad. Realmente en el 2019 que fue esa experiencia me ayudaron bastante. Y ahora hablando a nivel de cultura organizacional, ¿cómo se siente? ¿Cómo se vibra? ¿Qué es Sanofi? O sea, ¿cómo podríamos definirla? Yo creo que es una empresa que te enseña, o sea, está tan cambiante, pero es una escuela tan fuerte que te ayuda a entender cómo ese nivel de adaptabilidad, a Mm, generar cierta agilidad. Creo que es una compañía que por tanto cambio y tanta transformación uno tiene que adaptarse, ¿sabes? Porque no te va a esperar. No te va a esperar la transformación, sino tú te tienes que montar. Ya le digo yo al equipo, ya no hay que manejar el cambio, sino hay que aprender a surfear la ola porque si no te lleva. Y creo que te enseña mucha esa agilidad. Hay unos valores muy claros, hay una estrategia, pues hace ya en su momento que pertenecía, hoy ya no soy parte del grupo, pero cuando pertenecía a Sanofi, una estrategia muy clara del nuevo CEO, en donde pues venía una agilidad, acabar con cierta burocracia, acabar con ciertos procesos un poco ladrilludos y el cambio a los 2 años se vio inmediatamente cuando llegó el nuevo CEO. Entonces creo que esa parte ayudó mucho al perfil y a mi experiencia a encontrar formas distintas de hacer las cosas con ese recurso limitado sin duda en procesos de transformación y ser creativo para proponer transformación y mentalidad de cambio en las personas, no solo en el área, no solo para Jorge, sino en el equipo, sino también en los clientes internos, porque el cambio era muy enfocado hacia la parte de negocio. Entonces creo que ayuda mucho en eso. Pero una de las cosas a mí que me parece súper interesantes en este punto, porque luego ocurre ya nuevamente un punto de quiebre en tu carrera, es que ya ese Jorge, como líder, se había formado bastante, ya tenía un recorrido, ¿no? De poder, habías tenido la escena de poder, nosotros hablando en términos futbolísticos, de tocar balón con diferentes áreas en diferentes empresas de una industria más o menos similar, y ya tenías como esa voz autorizada de poder decir realmente cómo se deberían hacer las cosas y cómo articular en todo caso.
El proceso formativo de liderazgo de uno a veces es duro y en otros casos es de manera más orgánica o natural cuando tienes líderes que te van acompañando y que se sientan contigo a coachearte de manera genuina. Ese proceso, ¿tú lo has tenido? ¿Tú crees que lo tenías en esa época antes de lo que ocurre luego después de Cali? Sí, yo creo que eso ha sido una bendición. Creo que puedo decirlo de esta forma, que los líderes con los que yo trabajé a lo largo fui muy bien acompañado y muy bien mentoreado, si esa palabra tal vez no existe, pero un buen No, no, mentoring está bien. de varios líderes que hoy yo puedo agradecer, voltear al pasado y decirles gracias, porque tu estilo, tus consejos, tu apertura incluso para soltarme y dejar hacer, y seguramente Mm, embarrarla, la embarré muchas veces y me equivoqué, pero pues no se señaló, sino bueno, aprende y vamos adelante. Entonces, sin duda, yo sí creo que en mi carrera profesional he tenido la suerte de tener unos líderes magníficos que me han ayudado mucho a ese proceso, digamos, como tú lo llamaste, orgánico. Si bien mm, también unas experiencias que sin duda, pues adelantando y regresando un poco a tu pregunta anterior, perdón, pero es 2019 llego yo a Cali y a los 6, 8 meses empieza la pandemia. Entonces cierran oh, todo, cierran aeropuertos, no puedo salir de mm, Colombia, nosotros somos industria de primera necesidad, la planta no para un solo día, hay que pues, seguir trabajando con la incertidumbre, se activa el comité de crisis, la gente con incertidumbre, uno como líder con incertidumbre, pero tienes que demostrar como esa inteligencia emocional para decir todo va a estar bien, sabiendo que probablemente no va a estar bien y mostrar también cierta vulnerabilidad en momentos, es decir, pues no sabemos cómo lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer bien y cuidando siempre a las personas. Y digamos que te cuento eso porque creo que es un proceso. En mi carrera profesional ha habido ciertos momentos difíciles de crisis, que bueno, esto fue una crisis a nivel mundial, pero después del primer año de la pandemia viene una crisis social en Cali, en donde pues entra una crisis muy fuerte en el 2021 en Colombia, pero particularmente Cali es una ciudad que es muy golpeada. Literalmente se escucha y se escuchó, si vieron noticias en el sentido que prácticamente la ciudad de Cali quedó secuestrada, quedó bloqueada por todos los accesos principales, sin supermercados, supermercados sin proteína, sin gasolina, situaciones muy complicadas de orden social, de orden público con ciertos grupos. Eh, y nuevamente la gente de nosotros sin parar o sin poder dejar de trabajar, digamos, de esta forma, uno por el ingreso y dos por producto de primera necesidad. Entonces vuelves, activa crisis, vuelves y trabajas con esta incertidumbre, tratando de hacer un poco lo que mejor uno cree, pues obviamente esto en equipo, no yo, sino con la dirección de planta, con los equipos de todas las áreas, de logística y distribución, asegurar que el producto llegue, con los equipos de seguridad. Pero creo que parte mi aprendizaje y mi crecimiento de estos líderes ha sido sin duda por ellos, pero también de cómo uno actúa e interviene en esos momentos difíciles en la carrera profesional. Creo que sin duda ha sido dos de mis grandes escuelas, las crisis y los buenos líderes que he tenido. Luego de esto, bueno, solo para cerrar esta idea de los líderes que decías, revisamos con las chicas algunas publicaciones tuyas de LinkedIn y encontramos una frase que nos llegó a marcar mucho, ¿no? Y tú ponías hace algún tiempo, decías, cuando los líderes escuchan y aceptan los diferentes puntos de vista, se logra una cultura de seguridad y comunicación abierta. Sí, Fabri, yo creo que firmemente que uno en este tipo de roles más, a veces cuando está trabajando con distintas culturas o multipaís, tiene que entender desde la empatía Mm, por qué la gente hace lo que hace, piensa lo que piensa, llega al resultado como llega al resultado y probablemente hoy no se hace igual en México, no se hace igual en Perú, en Colombia, en Chile, y uno tiene que escuchar y no juzgar desde el momento cero, decir, no llegaste, ¿por qué no llegaste? No, la cultura corporativa debe ser una sola, alineada, sí, pero la cultura personal, local de las personas de cada uno de los países es el reto que uno tiene mm, que aprender a escuchar y que la gente se sienta bien. Creo que esa es la parte de esa seguridad que yo mencionaba en esta frase, que uno si permite esa seguridad o demuestra esa seguridad, la gente va a aportar más, va a dar más de sí en ese valor si uno escucha activamente y entiende por qué la gente reacciona de X o Y forma, sin que sea bueno o malo. Simplemente pasó y punto. mm. Es que uno cuando ya realmente te escucha en el momento en el que encontrás en ese punto, a poco nada más de la pandemia,
pues, tiene mucho sentido el momento en que ya ocurre lo que ocurre lo de Perú, ¿no? ¿Cómo fue ese pase Sin a duda. Perú? ¿A qué llegaste aquí a Perú? Fue algo muy similar, realmente era parte de un reto que estábamos en transformación, entonces me voy a liderar la estrategia del país con la oportunidad, digamos, muy marcado hacia una unidad de negocio de medicinas generales. Eh, en ese momento la región, en ese Sanofi, estaba en esa misma transformación y había cierta, digamos, esta necesidad corporativa de tener pues una persona focal para atender todos estos momentos de incertidumbre de las personas, de la transformación que estaba viviendo. ¿Por qué? Porque el corporativo, digamos, de esta región que se llamaba en su momento COPAC, Colombia, Perú, Centroamérica, Caribe, se operaba mucho desde el corporativo desde Colombia. Sí, trabajábamos desde Colombia, en Bogotá. Y pues se ve esa necesidad porque se quedó vacante de volver a cubrir una posición en Lima para acompañar toda la estrategia de los gerentes generales que estaban sentados ahí, pero acompañar también obviamente todo lo que venía de cascada de transformación del negocio. Entonces creo que fue esa oportunidad de poder llegar allá, estar acompañando un poco a la gente, bajando la incertidumbre, las preguntas que había, qué está Claro. pasando, acompañado obviamente pues los mensajes corporativos y fue ese reto, al final que fue un paso rápido por el país, pero sin duda también una visibilidad distinta de cómo opera la cultura local, si bien éramos de una misma región, acompañar ese momento de la Mm, gente. sí, estuviste unos meses aquí y luego ya regresas, ya no a Cali, regresas a Bogotá en Sanofi y luego ocurre ya esta transformación completa, finalmente algún tiempo después es en lo que estás ahora, que yo prefiero que lo cuentes tú. ¿Dónde estás ahora? ¿A qué te dedicas? ¿Y por qué estás nuevamente en Cali? Perfecto. Sí, mira, justo parte de la transformación que estábamos trabajando, pues ya obviamente ahora ya es más que oficial y todo se puede contar abiertamente, pero en ese momento estábamos en un proceso en donde Sanofi había tomado la decisión de salir de la unidad de genéricos en la región, en la zona andina y Centroamérica. Entonces ya venía saliendo ciertos países y pues había decidido montar y hacer el spin-off, es decir, montar un standalone de la unidad de genéricos para ponerla, digamos, a la venta formalmente en el mercado. Entonces se me da la oportunidad, me ofrecen el proyecto, digamos, como desde esa parte de PMO, pues más que PMO era como el rol de HR Head para liderar la estrategia de montar todo un standalone desde la estructura, es decir, hacer los análisis de cuántos FTEs por capacidad, es decir, va a salir todo esto, hasta las políticas, los procesos, la gente, hacer assessments para ver la gente que quería migrar para acá, para la gente que se quedaba, la gente que venía. Digamos que había una oportunidad, la gente era muy claro quién sí venía, digamos, todos los equipos comerciales, la parte operativa, pues sí o sí sabíamos que iba a migrar porque era parte de la unidad de negocios de genéricos, pero había un pool de personas, entre ellos el comité directivo, algunos gerentes que estaban en Sanofi y que nosotros pues todavía no era oficial, no podíamos hacer mucha comunicación de lo que estaba pasando y teníamos que empezar a armar la estructura, montar un buen equipo, porque sin duda el objetivo nunca fue dejarlo caer, sino todo lo contrario, potencializarlo al Levantarlo, claro. máximo para realmente pues que sea atractivo y que llegara un buen comprador en ese momento. Entonces fue muy interesante porque pues el inicio fue el reto, de con el equipo de Manet, que es Merchant Acquisition de Sanofi, empezar a montar todo. Es decir, hoy cuánta gente hay acá, cuánto le dedicas, qué tiempo, cuánto te faltan, cuál es tu estructura que tú propones, cuál va a ser la estrategia de RH que vas a gestionar, cómo vas a gestionar el talento, cómo vas a asegurar que la gente no se vaya, que la gente realmente quiere estar allá con ustedes. Bueno, toda la estrategia, creo que ese era un reto o fue un reto súper interesante en mi carrera, también me dio una visibilidad de toda la unidad de negocio de genéricos increíble, porque me tocó proceso por proceso, llámese compras, sistemas, comercial, talento humano, eh, facturación, finanzas, bueno, meterme a cada una de las áreas para yo entender Claro. las actividades, entender cuánta gente había, cuánta gente se necesitaba. Obviamente había un momento en que era una sola persona trabajando para la unidad para Sanofi, entonces pues necesitabas dos. ¿Se queda o se va? Sí o sí tienes que tener dos, no puedes tener una a la mitad. Entonces todo ese análisis fue muy interesante, montarlo. eh, y al final se llega a hacer el spin-off, se tienen las presentaciones con los distintos compradores
Se presenta la compañía, eso fue una experiencia también increíble, pues hablar directamente con fondos de inversión, hablar con dueños de las empresas de esta zona, ¿no? Pues sin dar nombres. Y al final, pues llega pues el mejor comprador, hacen el negocio seguramente en París y nos dicen va a ser Eurofarma. Eurofarma va a ser el nuevo dueño de Genfar, ellos ya apostaron, ya firmaron, hicieron la compra, ya son ellos. Y eso lo sabíamos, digamos, el comité o el equipo directivo que teníamos directo. Todavía no era público, no lo podíamos hablar, pero en su momento trabajamos todo el proceso de transformación y comunicación. Yo creo que aquí una clave de este fue el proceso de comunicación de la gente, porque decidí junto con mi gerente general, que hoy es mi jefe, ir abriendo conforme se podía a la gente porque estábamos en un momento muy difícil de incertidumbre. Ya había Sí, rumores que nos iban a vender, que qué iba a pasar, que iban a cerrar, que nos iban a despedir a todos. Ya sabes, en ese tipo de proyectos, todos los rumores que pasan y pues uno con compromisos personales, familiares, la gente empieza o nos empezamos a mal vibrar y pensar el peor escenario. Es la claro, naturaleza humana pensar lo peor y de ahí para acá. Y creo que hicimos un buen proceso de comunicación en donde fuimos diciendo el paso a paso qué iba a pasar. Sí, nos tocó salir a decir, señores, va a pasar esto, nos van a vender. Y obviamente pues no fue fácil la primera comunicación porque la gente empezó pues a empezar a buscar trabajo, ¿por qué? ¿Pero cómo? Así, en fin, pues todo el sentimiento encontrado. Pero fuimos comunicando el paso a paso del proyecto transparentemente, que creo que fue eso un plus de este tipo de proyectos, en donde hoy te puedo decir que la rotación de cuando la gente supo en el momento de incertidumbre a cuando tuvimos la integración con Genfar Eurofarma, nuestra rotación fue por debajo del 4%, es decir, la gente realmente se quiso quedar. La gente le claro, apostó claro. a Genfar por lo que vio, por el comité de líderes que armamos, que sin duda yo hoy puedo decir que mis coequiperos son unas personas maravillosas liderando la organización, por quien nos compró, que sin duda es un grupo que también muy enfocado en personas, en el crecimiento, en la innovación, y que hoy la gente eso lo valoró. Y dijo, bueno, entonces me quedo, le apuesto a ustedes, creo en la corporación, en la nueva, y me quedo. Entonces realmente fue un proceso sin duda exitoso, Fabri, que yo te puedo contar que para mí ha sido una de las mejores experiencias, tanto personales como profesionales, que me dio la oportunidad de crear, digamos, casi de un área desde cero a montarla hoy a la nueva corporación que Impresionante. hicimos un fit cultural muy interesante. ¿Cuál es el reto que te quita el sueño en los próximos meses en Genfar? Qué buena pregunta. Yo creo que hoy estamos en un momento tan lindo, pero tan retador y es la expansión. Mm, Hoy Genfar, hace el año pasado estábamos en 3 países, pues al cierre del 23, 2024 cerramos el año estando en 8 países y vamos a cerrar el 2025 estando en 12 países. Entonces, creo que ahí está el reto de cómo seguir creciendo, cómo entender la región, cómo entender las culturas, los riesgos laborales, bueno, la apertura de nuevas geografías donde pues sin duda no soy experto y toca pues apalancarse de todo el equipo que existe para aprender entre todos. Creo que ese es el reto que hoy quita el sueño. pero estos procesos de apertura en otros países implican naturalmente, imagino, adquisición de empresas relacionadas al sector. No, realmente lo que estamos haciendo es ingresar en 2 momentos o en 2 formas, Fabri. La primera es con una entidad legal nuestra, abrirla y tener y contratar nuestra gente De cero, wow, de ok. cero, y o aprovechar la fuerza del grupo que hoy somos Eurofarma, en donde ya tiene operaciones, algunos de los países ya tenía unidad de genéricos y lo que está pasando es que esa unidad de genéricos se convierte en Genfar y aprovechando también una fuerza comercial exclusiva para Genfar. Entonces, realmente no es adquisición, sino es llevar la marca que nosotros que hoy somos y tenemos a estas nuevas geografías en esos dos sentidos. Súper interesantísimo, brother. Y a nivel de, o sea, hablabas tú del proceso de comunicación durante el proceso de transformación, pero a nivel de comunicación o a nivel de cultura, si quieres, Ujú. finalmente, ¿cuál es la cultura que prevalece? Porque aunque vengan de diferentes, o sea, se conviertan en lo que son ahora, hay como de cierto modo remanentes de ideas, ¿no? De procesos que traen de cada una de las marcas. ¿Cómo se construye una nueva cultura dentro de lo que son ahora?
Yo creo que después de ya un año largo de integración, creo que hoy estamos en ese momento de, Vale, de crear una cultura, claro. digamos, nueva. Creo que hoy estamos en un momento de que hoy nuestro corporativo, que quien nos compró, digamos, ya el grupo Eurofarma, que es una empresa familiar, tiene la apertura y nos ha dejado mantener ciertas operaciones, digamos, independiente, dándose cuenta que probablemente en algunas cosas ellos son muy fuertes, en otras nosotros en otros puntos, y hemos encontrado esa integración y armonización de muchos procesos. Qué cool. Creo que no ha sido fácil, te soy honesto, hoy no es que ya después de un año estemos 100% armonizados en muchas cosas, todavía hay un camino fuerte que recorrer. Lo fácil son procesos, el procedimiento, la parte hard, pero sin duda esta parte cultural todavía estamos en ese camino. Mm, Y yo creo que estamos en un momento lindo en donde pues directamente los accionistas han permitido que también Genfar pueda mostrar ciertas buenas prácticas que teníamos de la corporación anterior o en su momento de ese spin-off standalone que claro. creamos y nos han permitido. Entonces creo que va a ser un lindo momento 2025 no te voy a decir terminar porque no creo que termine en este año, va a seguir, sin duda, esto es, la Sí, cultura es larguísimo, claro. no es de 1 o 2 años, va a seguir, pero creo que 2025 va a ser un año lindo e interesante de darle fuerza a esa cultura. Mm, sí, va a estar súper bueno. Es algo súper de largo aliento, creo yo, y va a estar súper bueno. Sí, más adelante volvemos a invitarte a Cultura para poder conversar sobre cómo ha evolucionado todo esto. Jorge, en verdad, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado. Ha sido el viaje de tu trayectoria profesional a donde estás ahora y tal. Pero yo no quería terminar esta conversación y esta entrevista sin lanzar un guiño hacia el pasado, hacia esa conversación que tuviste. Hace muchos años atrás, tú y Mari Carmen, tu madre, tuvieron una conversación sobre si es que debías o no debías estudiar psicología. Y hoy, probablemente, dentro de poco, quién sabe si tú se lo pasas, ella va a encontrar esta entrevista y se va a sentir súper orgullosa de ti. Si pudieses dejarle un mensaje escondido a Mari Carmen aquí, ¿qué le dirías? Uf, qué buena pregunta, Fabri. Gracias, genuinamente, gracias infinitas, porque fue esa voz que me impulsó a tomar la decisión correcta en el momento correcto para llegar hoy a ser la persona que soy. Yo eso creo que sería y orgullosamente agradecido de mi madre por eso, por esa charla de definición de carrera. Espectacular. Sí, sí, sí. Socio, pues nada, lo hemos logrado. Jorge Vique es un gran representante de lo que es la cultura empresarial, socio. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes, Fabri. Muchísimas gracias. Un placer. Te agradezco mucho. Nos vemos. Así terminó mi conversación con Jorge. Si algún pasaje de este episodio te ha resonado, tu misión hoy es compartirlo. Y nos ayudarías mucho suscribiéndote a nuestro canal de YouTube o dejándonos 5 estrellas en Spotify. Eso nos ayudaría a llegar a más personas interesadas en este tipo de contenido como tú. Yo soy Fabricio Serna. Gracias por llegar hasta aquí. Original de Decibelio 85.